1, 2, 3. Ok. Bueno, estamos probando el audio, a ver si se escucha. Dios mediante se puede escuchar. Sí, ahí me parece que sí. ¿Está bien? Ok. Vamos a tirar un poquito para atrás, así ustedes pueden ver. Ok. Oh Salvador, ayúdame. Que sea fiel a ti, y cuando en gloria regresó, acuérdate de mí. Debe ocultar el sol su faz cuando el Señor Jesús por la criatura en rebelión humilde fue la cruz. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria regresó, acuérdate de mí. Y yo también al ver su cruz el rostro encubriré, con lágrimas de gratitud mi alma inundaré. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria regresó, acuérdate de mí. Mas no con llanto pagaré la deuda de su amor. Mi ser entero doytelo, no puedo más, Señor. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria regresó, acuérdate de mí. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Himno 727, como Jesús no hay otro amigo. Oh Jesús no hay otro amigo, Dios no hay, que lleve nuestro dolor consigo. Dios no hay, nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin.
no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. No hay amigo tan noble y digno, ni uno hay, ni uno hay. Es a la vez justo y benigno, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras noches conoce todas, nos guiarás el mismo fe. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Ay, santo que haya desamparado, ni uno hay, ni uno hay. Oh pecador que haya rechazado, ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conocen todas, nos guiarás al mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a elegir un himno más ya para ir comenzando. Bienvenidos serían los hermanos que están llegando. Luego estaremos subiendo este tema, esta serie, para que luego puedan compartir con familiares, hermanos todavía que no se han llegado a la fe, que todavía no conocen a Dios. Vamos a buscar aquí, a ver, déjenme ver. Tan triste y tan lejos de Dios. Himno 222. Tan lejos de Dios y siente, dice el perdón de Jesús. Mas cuando somos mudos a oír que tengo la luz, yo todo dejé para andar en la luz, no por tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Que amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todas demonios la forjen a luz y nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Rozando poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús siempre le
Creador, no vagues a ciegas jamás. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no mora tinieblas jamás. Encuentro la paz en seguir a Jesús, que vivo a la luz de su faz. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos allí donde podamos orar, para inclinarnos, si podemos, ¿sí? Santo Padre, Santo Dios que estás en los cielos, agradecido Señor por las muchas bendiciones que tú nos das, el poder estar compartiendo con nuestros hermanos en este día. Siempre es bueno en gran manera poder adorarte, buscarte en cualquier día de la semana. Queremos hacer este espacio porque así lo decidimos en nuestro corazón, el poder alabarte, bendecir, hablar de tus grandes proezas de amor, de misericordia que has tenido para con el hombre. Tu busca incansable, divina, de poder hacer llegar a tu redil a todas las personas que no conocen de tu nombre y de tu grande misericordia. Bendito y santo Dios eres tú, oh Dios, por siempre. Te damos gracia, no solo nosotros, sino las generaciones que vendrán luego después de nosotros, para que ellos puedan continuar esta bella historia de que Dios nos amó y entregó a su Hijo, Cristo Jesús, en propiciación por nuestros pecados. Y solamente allegarnos a Él, aceptar su sangre y empezar a caminar con nuestro Dios amante para poder encontrar salvación mediante los méritos de Cristo Jesús. En su nombre hermoso y divino te lo pedimos. Amén. Buenas noches, es un gusto poder estar saludándolos. Buenas tardes, posiblemente en otros lugares, y poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Allí estuvimos avisando un poquito sobre esta serie que queremos compartir con ustedes, que ya teníamos la idea de poder compartir en algún momento, siempre se pospuso, pero creemos, Dios mediante, que es un buen momento para estar compartiendo, hablando de lo que las misericordias, como decíamos en la oración, de que el Señor nos ha dado. Hasta este caminar que estamos transitando, el Señor nos ha acompañado. Él no nos ha abandonado, constantemente hace su llamado. Y allí vamos a estudiar en estos días, desde el jueves, desde hoy hasta el sábado por la noche, donde estaremos tocando el último tema. Vamos a estar tocando Salmos 23 para poder compartir con cada uno de ustedes de que el Señor tiene mucha enseñanza, tiene grandes cosas para comunicarnos a nosotros en cuanto al amor inagotable que el Señor tiene para con nosotros, como Él es paciente, como Él tolera y espera a las personas que se puedan allegar a Dios. Y el mensaje no es solamente para las personas que no están dentro de la iglesia. Entendemos que las personas que ya han estado caminando con Dios durante años, a veces no saben quién es realmente Dios. No sabemos exactamente cuál es el rumbo nuestro, qué nos depara, cómo piensa Dios realmente. Si hoy en día escuchamos las voces que están hablando alrededor nuestro y aún dentro de este margen religioso, vamos a encontrar de todo. Y a veces vamos a llegar a creer que Dios no nos ama en nada, sino que está esperando constantemente poder darnos en las piernas, está esperando constantemente que yo caiga
para aniquilarme. Y Dios no es así. Por eso que nosotros queremos compartir. Buenas noches allí a nuestra hermanita Griselda. Un gusto poder saludarla en esta noche y que nos esté acompañando. Es un gusto para nosotros, especialmente para mí también, que nos esté acompañando. Entonces, vamos a estudiar allí el Salmos 23. Vamos a hacer antes que nada, antes de poder comenzar, una lectura del capítulo, ¿sí? Para que tengamos idea más o menos dónde estamos. Vamos a leer allí, vamos a buscar en la Biblia Salmos, uno de los salmos muy conocidos por cada uno de nosotros. Salmos capítulo 23. Ok. Paso a la lectura. Acompáñenme, sí, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Uno de los salmos más bonitos, más hermosos, de los cuales conocemos, y algunos nos han hecho aprender este versículo de memoria. Allí yo recuerdo ya hace mucho tiempo, sí, mi abuelito me enseñó, me inculcó que me lo aprenda de memoria, y allí hablábamos constantemente siempre de este salmo. En esta noche vamos a estar compartiendo el versículo 1, vamos a estudiar el versículo 1, ¿sí? Mañana vamos a continuar con el 2 y el 3, y el día sábado vamos a tener los otros restantes temas. Mañana vamos a tocar el versículo 2 y 3, ¿sí? Estos temas van a quedar grabados, luego los estaremos subiendo en nuestro canal de YouTube, Daniel Pinto. Allí van a estar los temas para que ustedes puedan compartir, como yo recién les comentaba, con personas posiblemente que no son de la iglesia, ¿sí? Allí también saludamos a nuestra hermanita Graciela Cativa, un gusto poder saludarla, hermanita Ingrid desde Chile, que siempre nos acompaña en las transmisiones. Es un gusto para nosotros que nos estén acompañando. Sabemos que posiblemente tienen muchas ocupaciones, pero siempre el que nos estén apoyando es muy importante para nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias. Vamos a estudiar entonces este salmo. El Salmo 23 está rodeado de tantos salmos hermosos, ¿sí? Allí tenemos, por ejemplo, tenemos el Salmo 90. También es un bonito salmo, un salmo de apoyo, un salmo que nos ayuda en momentos difíciles. Allí este salmo fue escrito por Moisés. Tengan en cuenta eso. Salmos 90 fue escrito por Moisés. Después tenemos el Salmo 48. Allí el Salmo 48, déjenme leerle aunque sea los títulos. Salmo 48 dice: hermosura y gloria de Sión. Este salmo lo escribió los hijos de Coré. Pastor, ¿no escribió todos los salmos David? No fue así. Entonces tenemos el Salmo 90 escrito por Moisés, Salmo 48 fueron escritos por los hijos de Coré. Después tenemos el Salmo 78. Salmos 78, escrito por Asaf. Como pueden ver, varios escribieron salmos. Y allí tenemos el Salmo 23, escrito por David. Ahí al comienzo dice, escrito por David, cántico de David. Muy interesante. Así que podemos ver, queridos hermanos, que hay muchos salmos que no necesariamente los escribió todos, los escribió David.
Hay varios que escribieron, como por ejemplo aquí en la lista, ustedes pueden ver en esta lista, ¿sí? Los hijos de Coré, Emán el indígena, Etán el indígena, ahí tienen David, Salomón, los hijos de Coré, como recién leímos, David y Yedutum, Asaf, y ahí tenemos, sí, ahí también los nombré, ¿no? Salomón. Hay muchas personas que escribieron los salmos. Los salmos son cánticos. Mayormente no se sabe la música, posiblemente hayan colocado música algunos, pero no se sabe todavía acierta la música original que venía con esos salmos. Entonces, como ustedes pueden ver, cada uno de estos autores escribe un cántico ¿hacia quién? Hacia Dios, ¿sí? Y ahí recordamos el versículo de Deuteronomio capítulo 6, versos 7 y 9. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Mis queridos hermanos, ¿qué quiere decir? Que hay muchos autores, que cada uno tuvo una vivencia con Dios, tuvo una relación diferente cada una, pero todo adorando al Creador. Los cánticos de Asaf, los cánticos de Salomón, los cánticos de David y aún los de Moisés no se parecen, no son clones, pero cada uno tiene su perspectiva desde su experiencia y la comunión con Dios. Si nosotros tuviéramos que escribir un salmo de nuestra experiencia con Dios, ¿cuál sería nuestra experiencia? ¿Qué cántico le daríamos? Pastor, no tuve mucha comunicación con Dios. ¿Qué le diríamos? ¿Cómo sería comentar las buenas nuevas? Bienvenida, hermana Esmeralda, bienvenida, sí, bienvenida, un gusto poder que nos esté acompañando. ¿De qué hablaríamos a la gente? Como ese himno que dice, cuenta las bendiciones que Dios te da. Qué bonito el salmo, qué bonito este salmo de Asaf, qué bonito el salmo de Moisés, pero ¿y nosotros? Nuestros salmos, nuestro cántico hacia Él. David demostraba de una forma que no se acostumbraba a amar al Señor. Y nosotros tenemos que buscar esa experiencia. A veces esto nos ayuda a nosotros, pero ¿no sería bonito que nosotros tengamos nuestra experiencia con Dios? Déjenme que yo haga un cántico contando lo que Dios ha hecho en mi vida. Las bendiciones las voy a anotar allí. Las cosas malas, las angustias, los desazones, también déjenme que escriba con tinta en este cántico. Eso significan los salmos, son experiencias personales que las personas han tenido un contacto con Dios. Y aunque parezca obvio, hermano, hoy en la actualidad, no muchas personas tienen esa experiencia con el Señor. No significa que hay personas superdotadas, no, sino que se llegan a Él, escuchan su voz. Eso es lo importante. Por eso, como dice el Deuteronomio, las repetirás a tus hijos, porque luego esa enseñanza, ese amor que tuvo David sabía que no iba a vivir por siempre. Él sabía que podía adorarlo mientras él viva, pero y luego esa alabanza iba a terminar, iba a cesar. No, él procuró enseñar a su descendencia para que siga alabando a Dios. Y allí fue
que viene su hijo Salomón. David, cuando escribe, dice Salmos 23, mire cómo dice, mire cómo comienza, y posiblemente muchos de nosotros no nos dimos cuenta el título. Allí dice, los invito a buscar, Jehová es mi pastor, Salmo de David. Yo, David, voy a contar mi experiencia. Él era rey de Israel. Y aunque era rey de Israel, ¿qué significa que era rey? David había recibido las bendiciones. ¿Cuántas veces ustedes no escuchan, hagamos esto porque el Señor va a derramar bendiciones? Hagamos esto correcto porque el Señor va a derramar bendiciones. ¿Qué son las bendiciones? Eso es lo que a veces no podemos explicar con palabras, porque esto se vive. David era amado por Dios. Dios, no es que David le pide a Dios ciertas cosas para demostrar que Dios sí lo ama. A veces nosotros lo tomamos a Dios como si fuera que le pedimos cosas, y no es porque Él no tenga el poder de dar. Pero ¿de qué disfrutamos más hoy en día? ¿De lo que Dios nos da? ¿O de la compañía de Jesús? ¿Alguna vez se hicieron esa pregunta? ¿Dios puede dar un carro? Claro que puede dar un carro. Claro que puede dar un hogar y una casa más amplia, un buen trabajo. Pero ¿qué pedían estos hombres que hacían sus cánticos a Dios? Él recordaba en su cántico lo que era de niño. Él de niño era un pastor de ovejas. Allí se nos dice, en cuanto a la cultura de esa época, generalmente el más joven, el más benjamín de la familia, era el que se lo dedicaba al cuidado y el pastoreo. Allí, en el pastoreo, no es una obra fácil. Entonces, en esas vicisitudes de cuidar por otros, Dios enseña una gran lección. Por eso es que muchos de nosotros tendríamos que entender el cuidado de las ovejas, de los corderos. Pastor, yo no vivo en el campo, pero hay muchos que viven en el campo. Pero esto también es un símbolo. Cuando le dice a Pedro que cuide de su grey, cuida de mis corderitos, dales de comer. Esa es una gran enseñanza. David, en el cántico que él realiza, Salmos 23, él retrotrae, se acuerda de Dios. Ahora está bien. Ahora es rey, es rico, tiene muchas esposas. Su reino es grande, él es reconocido como un gran rey. Pero no se olvida de Dios. Cuando nosotros estamos mal, nos acordamos de Dios. Cuando nos aqueja una enfermedad, ahí clamamos. Ahí nos ponemos de rodillas. Señor, quítame este cáncer. Pero lamentablemente el hombre, cuando está bien y fulgura en gloria, allí se olvida. Esta es una enseñanza de David. David nunca se olvidó que fue escogido entre sus otros hermanos, que eran más fuertes, más grandes en edad, posiblemente en conocimiento. Pero hay algo que no tenían los hermanos, una característica de la cual Dios busca ensalzar en nosotros. ¿Cuál es la característica? Él era
pastor. Ser pastor de un redil, de un rebaño, significa cuidar por ella, velar por ella, llorar juntamente con ella y estar en gozo y contentamiento cuando ellas lo están. Todas esas cosas las pasaba David. Cuando su redil, su ganado, allí estaba contento, donde había lugares, donde había pasto, porque había que buscar. Yo creo que David se sentía bien, porque él veía el gozo de sus animalitos. Así como usted se recrea en sus mascotas que puede tener en su hogar, posiblemente un gatito o un perrito, usted se contenta cuando ellos están bien. Lo mismo le pasaba a David. David aprendió, por eso que el Señor lo escogió. Nosotros debemos pasar esa escuela, porque siempre el trabajo pastoril conlleva un cuidado por el otro. Los otros hermanos, claro que eran fuertes, claro que podían ser escogidos, pero había algo que no tenían y sí tenía David. ¿Cuál era? Ese punto importante, que David velaba por sus ovejas. Nosotros podemos tener mucha capacidad, podemos ser muy entendidos, podemos saber el griego, podemos saber el hebreo, pero hay una cosa que nos falta. No tenemos amor por nuestro prójimo. Por eso es que vivimos en una época donde hay mucha crueldad y hay mucho, ¿cómo les podría decir? Es un frío aterrador el que a veces se siente dentro de las iglesias y de nuestros propios hermanos. Y eso se siente más cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos, hermanos, a veces no nos llama nadie. Y son los momentos de más soledad de las cuales sufrimos. En esa semana que estuvimos enfermos, nadie nos escribió. Y entonces nosotros decimos, ¿y cómo? La frialdad de nuestros hermanos. Todo eso se acordaba David. David miraba por sus animales, velaba por ellos, buscaba lugares donde podía haber pasto y aguas cristalinas donde estuvieran bien. Esa es una de las cosas y es una de las escuelas donde nosotros deberíamos entrar. Aprender a no mirar tanto nosotros mismos. Eso se llama, claro, egoísmo. El trabajo pastoril ayuda a velar por nuestros hermanos, a lamentarnos con nuestro prójimo, a llorar juntamente con ellos y también a gozarnos cuando ellos están felices. David no solo era pastor, sino que también era músico. La música es una de las ramas muy importantes dentro del cristiano. Hermanos, si yo tendría que hablar de la música, ¿para qué usamos la música? Bueno, él tocaba el arpa. ¿Sí? Allí podemos encontrar en 1 de Samuel capítulo 16, verso 23, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio, estaba mejor. El espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuándo? Cuando David tocaba esa arpa que dice Salmos 33:2, alaben al Señor con melodías de la lira, toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza,
toquen el arpa con destreza y canten con alegría, con laúd de 10 cuerdas y con el arpa, con la música sonora de la lira. Buenas tardes, buenas noches, hermanita Alice, un gusto poder saludarla. Pero ¿qué momentos debo usar la música? Cuando el corazón está turbado. ¿Cantamos? ¿Entonamos? Sí, pastor, yo canto en la iglesia. No me refiero a eso. ¿Ustedes creen que David no tocaba junto a sus ovejas el arpa de 10 cuerdas? Mis hermanos, cuando más somos asaltados por el enemigo, ahí debemos cantar, ahí debemos apropiarnos de los salmos de Dios. ¿Cuál es el himno favorito cuando el enemigo te acecha? Cuando el enemigo quiere ahorcarte, quiere destruirte. ¿Cuál es el cántico que tú tienes como escudo para ahuyentar? Allí dice, para ahuyentar, para que el espíritu malo se aparte. Es una de las pocas armas que nosotros usamos, el cántico. ¿Dónde? Dentro de nuestro hogar. No por nada, uno de los reformadores allí en Alemania, Martín Lutero, sabía que el cántico era un arma importante. Los hermanos Wesley dedicaron mucho tiempo a los cánticos, que levantaba el espíritu de los guerreros cristianos. La Roma imperial en su apogeo, cuando masacraba a cristianos, ellos se fortalecían y henchían en el Espíritu de Dios con la fortaleza de los cánticos. Mis hermanos, es algo que hemos dejado. Nuestra lira, hermanos, los momentos difíciles y de angustia, toquemos nuestra lira de 10 cuerdas. Allí en nuestra recámara, en los lugares más solitarios, allí debo cantar a Dios. Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Esos cánticos no le gustan al enemigo. Es que nosotros nacimos para adorar a Dios. Lo que Dios está buscando en este primer versículo es que empieces a escribir tu salmo, tu experiencia. Cuenta, mi amigo, mi hermana, mi hermano, cuántas bendiciones ha dado Dios a tu vida. Pero yo quiero compartir estas primeras letras, estas palabras de este himno, el Salmo 23. Allí dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. ¿Qué significa eso de Jehová es mi pastor? Como recién yo les comentaba, David llevó desde joven una vida pastoril, cuidando al rebaño, al redil. Y allí yo imagino que las cuidaba a cada uno de una manera especial. Y allí él cuenta que así como él fue pastor, Dios realmente fue su pastor. Pero vamos a analizar estas palabras. Jehová es mi pastor, ¿sí? Estas palabras.
Cuando uno comienza diciendo Jehová, en el original estamos hablando del hebreo, diría Yud, Hei, Bab, Hei. Esas son las palabras que aparecen cuando leemos Jehová. O sea, yo leo Yud, Hei, Bab, Hei. O Yahvé, una palabra que está unida. Generalmente no se nombraba el nombre de Jehová. O mejor dicho, el nombre original de Dios no se lo nombraba. No se lo escribía. Hasta en la época contemporánea no nombran esas 4 consonantes. Las 4 consonantes tienen que ver con, como recién les dije, Yud, Hei, Bab, Hei. Hoy en la época contemporánea, en el hoy, se le dice Hashem, el nombre, Hashem. Es interesante que en muchas versiones no aparece Jehová. Jehová es una forma de llevar el nombre de Dios a la forma castellana. Yo alguna vez expliqué que Jehová, la J no existe en el idioma hebreo, en el alefato hebreo no existe. Sería entonces, si quiero nombrar correctamente, es el nombre del tetragramatón, las 4 letras, Yud, Hei, Bab, Hei. Pero en otras versiones de la Biblia, por ejemplo, yo les voy a compartir algunas versiones. Dice, la Biblia de las Américas, el Señor es mi pastor. La Biblia nueva latinoamericana, el Señor es mi pastor. La Biblia del Jubileo del 2000, el Señor es mi pastor. La Sagradas Escrituras de 1569, que es una Biblia antigua, hermano. La Sagrada Escritura de 1569, como la conocida la Biblia del oso, el Señor es mi pastor. Y la última, la Biblia King James, the Lord, el Señor. ¿Qué colocaban en vez de poner el nombre de Dios? Ponían Adonai. Adonai. ¿Sí? Entonces ellos colocaban Adonai, el Señor. El Señor. ¿Ok? Luego venía la otra palabra. ¿Cuál es? Habíamos leído Jehová es mi pastor, pero el original entonces dice el Señor. Esta es la palabra que continúa a Adonai. Roji. Roji. Ahí tenemos la Resh, la Yin y la Yud. Roji. ¿Qué quiere decir pastor? Allí tenemos, les quiero mostrar para que ustedes vean. Este es el original, aquí está el original, Salmos 23:1, y allí dice Yahvé Roji. ¿Sí? ¿Lo ven aquí? ¿Se puede ver? Espero que lo puedan ver, ¿sí? Espero que lo puedan ver. Esta palabra es esta, y esta es esta. Recuerden que el idioma hebreo siempre se lee de derecha a izquierda. Entonces, lo que diría el original, según el numeral 7462 y el numeral 3068, sería el Señor mi pastor. No aparece la palabra es, esa unión, no. El Señor mi pastor. Esa sería la forma correcta. El Señor mi pastor. Y ahora lo estamos entendiendo. O sea, el Señor, Dios Todopoderoso, es mi pastor. Es su pastor.
hermanita Esmeralda, hermanita Lisa, hermanita Ingrid, es su pastor. Porque yo estoy hablando desde mi experiencia. Porque yo estoy escribiendo el Salmo. Sí, yo sé que es tu Dios y es tu Dios también para ti. Pero déjenme que yo tenga esa experiencia. Es mi pastor. El Señor, mi pastor. Como verán, no aparece una palabra es mi pastor, no. El Señor, mi pastor. O el Señor, pastor. Allí en el versículo Salmos 28:9, allí nos dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréale y susténtale para siempre. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, ¿qué dice? En él el pecado de todos nosotros. Es importante saber que Él es nuestro pastor, que Él tiene un cuidado especial con cada uno de nosotros. Él nos quiere enseñar. Él nos quiere mostrar etapas donde debemos caminar y nosotros tenemos miedo al querer transitar esas etapas. Nos da miedo querer aprender, porque ¿dónde voy a caminar? ¿Dónde voy a pisar? Al hombre le da miedo eso. Eso se llama, el dar esos pasos se llama fe. El Señor Adonai es mi pastor. Él es el pastor. Allí dice en el 1 Samuel 25:9: con todo el alma de mi Señor será ligada en la haz de los que viven con Jehová, Dios tuyo, y Él arrojará el alma de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Salmos 81: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que está entre querubines que resplandece. ¿Ven cómo habla de su pueblo? Salmos 95:7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Cómo nos llama a nosotros? Ovejas. Si oyereis hoy su voz, la oveja tiene que escuchar quién la está pastoreando. Salmo 100, verso 3. Sabed que Él es el Señor. Por eso el versículo, aunque parece que es entendible y obvio, no es tan obvio. El Señor, mi pastor. El Señor, pregunto, ¿es tu pastor? Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y allí como ovejas queremos caminar por allá, por acá. El Señor dice, vengan por aquí. Pero nosotros decimos, no quiero. No quiero. Y es entendible que no querramos. ¿Y por qué, pastor, no vamos a querer? Porque somos ovejas. Allá hay para tomar agua, sí. Pero nosotros no queremos ir allá a tomar agua. Queremos ir allá, donde está el desierto. ¿Y por qué hacemos eso, pastor? Porque somos ovejas. La oveja no entiende. Demos un versículo más. Vosotras, dice Ezequiel 34:1, ovejas mías, sois el rebaño de mi prado. Hombres sois, y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. Vamos a juntar estos versículos. Pero sí, ya entendí, pastor, yo soy oveja. No. No entendimos. No hemos entendido aún.
¿Somos ovejas? Sí. ¿Reconocemos nuestra condición de oveja? Ahí quiere llegar Dios. ¿Reconocemos que somos ovejas? Pastor, ¿y cómo hago para reconocer? La oveja no se puede alimentar a sí misma. La oveja es incapaz de saber dónde hay lugares con agua o dónde hay lugares con más pasto para poder alimentarse. La oveja no reconoce dónde puede estar el peligro. La oveja, y si ve peligro, no se puede defender. O ustedes vieron una oveja peleando con un lobo o con un oso. No. La historia de David nos cuenta que él la defendía. Es un animal que no tiene esas cualidades, no se puede alimentar, no se puede defender, no sabe dónde están lugares mejores, no sabe dónde hay aguas cristalinas que puede beber, aunque esté cerca. Él no sabe, no tiene orientación. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios creó a la oveja con estas cualidades. Pero pastor, no hay cualidades, pero Él las creó así. ¿Para qué? Para que la oveja, escuchen bien, dependa de Dios. Porque el simbolismo hermoso y precioso era que nosotros somos ovejas de su prado. Israel es las ovejas de Él. Vos, mi hermano querido, debes reconocer tu condición de oveja. Porque los lugares que tú elijas, los lugares a donde tú vayas, nunca serán los mejores si antes no te conduce el buen pastor. Al reconocer todas estas deficiencias, recién podemos decir: Jehová, Adonai, el Señor, mi pastor. Ahora el pastor va a decir: ahora puedes beber de estas aguas. La oveja, ¿qué va a saber si el agua es amarga, si está envenenada, si no está en condiciones? No puede saber. Él no puede saber si justo cuando está bebiendo agua o hay animales que están esperando para cazarlo o insectos que quieren infectarlo a él. No sabe. No sabemos nosotros como oveja por dónde debemos caminar. Por eso que tenemos la guía que nos da nuestro verdadero pastor, Cristo Jesús. Hasta en Isaías 40:11 dice: como pastor nos va a apacentar su rebaño, llevará a los corderos en su seno, los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Saben lo que significa llevar en su seno? ¿Cuántas de ustedes fueron madres y sus hijos en momentos angustiosos, momentos de apuro, momentos de conflicto, nerviosos, con miedo, que no sabían cómo solucionar, que buscan el seno del pastor? Porque allí se sienten cuidadas. O cuando el pastor las lleva en sus lomos, sienten seguridad. Saber que el pastor nos está cuidando. Saber de que yo escucho la voz de Él. No hago oídos sordos. En este tiempo es importante, mis queridos hermanos, saber que somos ovejas. Y aunque estemos en respectivas iglesias, hay muchos hermanos que desconocen que son ovejas. Hay muchos que dicen ser ovejas, pero son dragones.
Dios quiere moldear ese carácter, hacer una transformación. Somos ovejas, nos dejamos llevar en el seno de Jesús para sentir esa calma. A veces queremos escuchar esa aceptación de Cristo al apoyar la cabeza de la oveja sobre su pecho y sentir el calor, sentir el latido del corazón, sentir eso que nos da tranquilidad, sentirnos cuidado. Es diferente, hermano. Cuando yo sé que Dios está conmigo, cuando yo sé que Él me está pastoreando, yo puedo descansar tranquila. ¿Puede una oveja dormir y descansar así plácida, sabiendo que hay animales que lo están acechando? Pues no. Aunque estamos en la iglesia, no encontramos paz. Tenemos problemas por aquí, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas, tenemos estrés. Nos enfermamos de estrés, nos enfermamos de mucho trabajo, nos enfermamos de aquello, nos enfermamos de problemas, que nuestros familiares, que nuestros parientes. No encontramos esta tranquilidad. Por eso cuando ustedes tienen la posibilidad de irse de vacaciones, ¿dónde se van? Salen de las ciudades y se van a lugares donde hay lugar verde. El sol les pega en el rostro. El oxígeno que no se puede respirar en las grandes ciudades. Eso es lo que buscamos, hermano. No tenemos paz. Ver un ocaso del día. ¿Y por qué no nos da miedo? Porque el pastor está con nosotros. Él está velando al cuidado de nosotros. Y cuando llegue el anochecer, aún la noche más lóbrega puede caer sobre el redil de las ovejas. La oscuridad se puede cernir alrededor tuyo, pero siempre tú estarás confiado, porque el pastor está al lado tuyo. ¿Nos reconocemos como oveja, hermano? Ese es uno de los puntos muy importantes. Pero pastor, yo no sé cómo ser oveja. Claro, porque por muchos años nosotros hemos desarrollado un carácter de dragón. Y hermano, dígame si yo estoy mintiendo. En las redes, los hermanos viven enojados, viven alterados. Están listos para desenvainar la espada. Cuando el Señor quiere que seamos simples ovejas. O ustedes ven en un redil, ven que las ovejas se están pateando. ¿Ven eso? Que se están dando con las patas traseras, saltando, yendo y ahorcándolo a sus mismas ovejas. ¿Ustedes ven eso? Yo no veo eso. Yo veo, cuando el pastor avanza, veo que las ovejas avanzan de forma compacta, un mismo sentir, una misma dirección. Hoy las ovejas, uno por allá, el otro por allá, y si este viene a tomar de tu agua, la oveja la quiere morder. ¿Sí o no, hermano? En esta semana me pasó algo peculiar de tanto... Bueno, estas son una de las tantas cosas que me pasan siempre, que a veces no lo comentamos nosotros. Yo compartía uno de los videos que estamos tocando del santuario. Allí las enseñanzas que nos acompañan los hermanos los días lunes. Y un hermano de un grupo de WhatsApp que no lo conozco ni me conoce, y él salió al cruce, me mandó mensaje y me dice: saque eso, porque eso está sacado de la escuela sabática de los jesuitas, y que los jesuitas les dieron el ok, les dieron la mano derecha, así que saque eso. Y como yo ya lo había compartido y volví a compartir, no entendía de qué escuela sabática me estaba hablando, no sé qué escuela sabática me habló, y me eliminó.
Así está la gente, desesperada, no saben, ni analiza lo que se le ha compartido y me dijo que de la escuela sabática y que no sé qué. Es un espíritu combativo. Es que no encontramos la paz del Cordero. Vivimos queriendo mordernos, queremos sobresalir. Si todas las ovejas están a una misma altura, hay ovejas que quieren estar arriba pisoteándolas a las otras, manejándolas como si fueran caballos. ¿Sí o no, hermano? Es lo que vivimos, es lo que aspiramos. Falta amor. Hay mucha teología alrededor nuestro, pero nuestras colinas están más secas. Falta agua, falta frescura del rocío, falta amor. Aún entre nuestros hermanos que se dedican a ser expertos en debates, en polémicas, pero nunca a hacer un trabajo pastoril entre los demás. Claro, hermana, como dice la hermanita Esmeralda, paciencia. No hay paciencia. Si yo le doy una bofetada a uno, el otro va a reaccionar. No hay paciencia. Pero cuando yo leo los textos bíblicos y cómo los primeros cristianos eran atados y ellos no hacían fuerza por escapar, eran quemados y no proferían palabras de maldición, sino que elevaban cánticos como cual David. Eso ponía más furioso al enemigo. Temblaban los ángeles malignos ante los cánticos. Pruebe los cánticos, hermano. Pruebe cantar cánticos. ¿A dónde? En su casa, allí en su cámara secreta. Cante los mejores cánticos para que el alma no sea abatida por el enemigo. Esas son las batallas. ¿Cuándo ocurren esas batallas? De domingo a viernes. Son las batallas más crueles. Allí es donde yo voy a demostrar si soy oveja o no. Pruebe cantar, hermano. Si los reformadores usaban como espada los himnos, Lutero no podía estar sin componer canciones para que sintamos la presencia de nuestro pastor. Pastor, yo no lo veo, pero Él está ahí. Cuando tú estás durmiendo en tu cama, ¿tú crees que el pastor no está allí al lado tuyo? ¿Nunca te ha pasado que te has acostado enojado, con angustia, llorando y no saber cómo? Y ahí es cuando viene el pastor y coloca la cabeza de la ovejita en su seno y ahí nos da tranquilidad para que podamos dormir como esa oveja. Y aunque haya lobos alrededor de nosotros, sabemos que en el Señor vamos a tener un descanso y una paz divina, la cual no podemos encontrar. No, Señor, que nos quites el mal, sino que nos dé las herramientas, la oración y el cántico para poder encontrarnos. No sabemos cómo ser oveja. Ya hay uno que mostró el modelo de ser oveja, así como dijo el profeta: he aquí el Cordero de Dios. Cuando Él caminó en esta tierra, fue el Cordero manso y dejó un modelo de cómo manejarnos en palabra y en acción. Jesús predicaba, sí, pero Él velaba por el prójimo. A Él le condolía el dolor ajeno, las burlas ajenas. Hermano, nosotros trabajamos por nuestros hermanos. Partimos el pan con el hambriento. Ayudamos al que ha perdido un familiar.
Esa es la enseñanza que nos quiere dar Dios hoy en esta noche, con este salmo. David recordaba el cuidado de Dios cuando fue joven. Claro, lo tenía todo, pero arriba de todo siempre estaba Dios. Y entonces, ¿cómo no agradecer con cántico? No importa si yo desafino, no importa si mi voz no da. Alaba a Dios. Coloca tu ofrenda. Dijo allí en 1 de Samuel a Isaí, ¿son todos tus hijos? Y él respondió, no, aún queda el menor, el que apacienta mis ovejas. Si hoy te tuviera que buscar a ti, mi querido hermano, allí nos está acompañando también nuestro hermanito Vicente, si te tuviera que Dios a escoger a ti, ¿y dónde está Vicente? Y habría alguien que diría, Vicente está apacentando las ovejas. ¿Cuidamos por los demás? Cuando alguien fallece, le enviamos un mensajito. Hermano, mi pésame, nuestro apoyo. Hermanita, estamos con usted. Generalmente somos fríos, hermano. Tenemos que ser un redil compacto. Es el Señor el que guía. Es el Señor, mi pastor, el que nos cubre de los peligros. Claro, aunque David era pastor, él enseñó quién era realmente el pastor. Es Dios, es Jesús, nuestro pastor. El Señor Adonai, Adonai Roji. El Señor, mi pastor. La otra palabra que continúa allí en el Salmo 23, la otra palabra dice, Salmo 23, Jehová, ¿cuál es la otra palabra? Jehová es mi pastor, nada, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo quiero estar con Dios, sí. ¿Y por cuál es el motivo de estar con Dios? Porque en la época cuando Cristo caminó entre los hombres, muchos le seguían por los panes y los peces. Muchos le seguían por esas bendiciones que yo entiendo. ¿Qué es que Dios me bendiga? Que haga llover buenos trabajos para mí. ¿Eso es bendición? ¿Qué es bendición? Bendición es que me consiga la mejor tajada para mí. ¿Es eso bendición? ¿Qué es bendición? Bendición es que Dios me coloque en el sitial más alto. ¿Es eso bendición? Bendición es que todos los hermanos compartan y den like a lo que yo hago en mis videos. ¿Es eso bendición? Por eso que David, inspirado, tomado por la mano del Espíritu Santo, escribe este salmo para nuestra enseñanza, porque él sabía que en los momentos duros nos iba a hacer falta leer un Salmo 23. Jehová, Adonai Roji, y allí aparece esta letra, Lamed y Aleph. Miren, yo quiero compartir en el interlineal. Ustedes lo van a buscar, hermanos. Yo lo comparto para que ustedes miren, que no estoy agregando yo. Allí pueden ver Salmos 23. Ahí dice Jehová, o ahí en verde, aquí en verde está en inglés. Yahvé Roji, el Señor mi pastor.
nada me faltará. Y aquí aparece la Lamet y la Aleph. Estas dos letras, yo no sé si lo ven ustedes, pero yo aquí se las coloqué grandes. La Lamet y la Aleph. Se dice la. En inglés se dice not. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Permítanme aclarar un poquito eso, para que entendamos en su verdadero contexto. Si yo sigo al Señor, no me va a faltar trabajo. Si yo sigo al Señor, no me va a faltar la muda. Si yo sigo al Señor, voy a tener mejores cosas. Voy a ascender en ciertas cosas. No es lo que está diciendo el versículo. Lo que pasa es que hay que tomar la pala y cavar un poquito más hondo. Ahora, eso demanda esfuerzo de nuestro brazo al cavar, transpiración. Y a veces no queremos lograr eso. Allí dice el versículo, la Lamed y la Aleph, la, y en inglés not. Ahí tenemos el versículo en inglés, not. Déjenme compartir con ustedes otro versículo en hebreo, ¿sí? Esta es la palabra que estamos analizando, not, o la, Lamed y la Aleph. Y el original sería así. Vamos a analizar esto. Cuando se encuentra la Lamed y la Aleph, quiere decir otra cosa. Yo les voy a proponer esto. Miren, vamos a analizar esto. Voy a ponerle un ejemplo. En este ejemplo dice, y si no es ahora, ¿cuándo? Ejemplo, Vein lo ahashab eich matai. Esta es la palabra en hebreo. Y si no es ahora, ¿cuándo? Ahí aparece la Lamed y la Aleph. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Es la misma que aparece en Salmos 23:1. Es la misma palabra. No. Y si no es ahora, ¿cuándo? O sea, esto quiere decir no. No. En hebreo, no. Eso quiere decir. En castellano leemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice el versículo así. No me permite el hebreo decir eso. Lo que está diciendo es, Jehová es mi pastor, no me faltará. No está hablando de cosas secundarias. No. Él está hablando de él. Permítame, Biblia del Oso, 1569. Miren de qué año. Y tenemos otra, también la Biblia en inglés, una versión en inglés de 1600, es la versión de la King James de 1611. Bastante añeja. Así que tenemos dos versiones. La Biblia del Oso, la Cazadora del Reina, 1569, es un español antiguo. Y tenemos una de las primeras versiones en la cual se usó de la King James, la del rey Jacob. Y allí encontramos Salmos 23:1, not. Jehová es mi pastor, o sea, voy a decirlo correctamente, el Señor, mi pastor, no me faltará. Esta es la versión de la King James de 1611 y aquí les coloco la versión del Oso. Salmos 23. Recuerden, es un español antiguo. Jehová es mi pastor, no me faltará. Ahora lo estamos entendiendo en su verdadero contexto.
Jehová, mi pastor, Él no me faltará. Entonces ahora entendemos que hay muchos que quieren las cosas secundarias, cuando debiéramos buscar que no nos falte Él. Él prometió que Él no nos iba a faltar. Su presencia no iba a faltar. No nos iba a fallar. Siempre estaría pendiente de nuestro cuidado, de nuestro llanto, de nuestra angustia cuando estamos compungidos. Él está allí. En nuestro mal caminar, Él está allí. Aún en la enfermedad que el Señor ha dicho que no quebrantemos nuestra salud, y aunque nosotros hemos quebrantado, Él está allí. Porque el Señor, mi pastor, no me va a faltar. ¿Cuándo falta Él? Cuando su presencia no está. El que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Entonces, cuando yo leo de una forma apresurada el Salmo 23, quiero hacer decir: Jehová mi pastor, y como yo sé que es pastor, nada me va a faltar. No es así. Te van a faltar cosas. No vas a tener lo óptimo. Posiblemente en lo económico no vas a estar bien. Vas a estar lleno de problemas y angustia alrededor tuyo. En el ámbito, ya sea en tu hogar, en tu trabajo, con los que te relacionas dentro de la iglesia. Lo que Él prometió es que su presencia no iba a faltar al lado tuyo. Eso es lo que demuestra que es importante. Para David era importante no todo lo demás. Lo importante era que el Señor acompañe a su pueblo. Esa era la preocupación de David. Miren lo que dice 2 Samuel. Metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y David sacrificó, ¿qué? Holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ofrendas. Miren lo que hizo David. Sacrificó ofrendas de paz. Miren lo que hace un hijo de Dios. Ahora, les voy a poner un ejemplo de lo que sucede en la actualidad. Miren. El mayor sacrificio de animales del mundo se lleva a cabo en Nepal. ¿Pueden ver la figura ustedes? Miren la cantidad de animales. Aquí en este caso son búfalos. No sé, hermano, aquí yo llego a ver. Son muchos, hermano. Miren todos los búfalos sacrificados. Ay, hermano. ¿Y eso a quién le sacrifican, hermano? Es una festividad. Se trata de un ritual que se repite cada lustro en agradecimiento a la diosa hindú. Pastor, eso es pagano, es idolatría. Claro que es idolatría, claro que es pagano, pero permítanme, hermano, estas personas que están equivocadas ofrecen sacrificios a Dios. Sacrificio a la diosa hindú. ¿Cuánto? Esto es mucho dinero, hermano. ¿Cuánto puede salir un búfalo? Díganme en dólares, ¿cuánto puede salir? Y aquí dice, aunque un miembro del comité aseguró que podría tratarse de más de 6.000 búfalos que murieron allí. Más de 6.000 búfalos fueron sacrificados este martes en el sur de Nepal, por el ritual que se repite cada lustro en agradecimiento a la diosa hindú y que continuará con la muerte de miles de otros animales, aunque en menor número que otros años, gracias a las protestas de los activistas, o sea, de menor número este año. ¿A quién le ofrecían sacrificio? A la diosa hindú Gadimai. ¿Ven allí? A ella le ofrecen los sacrificios. ¿Cuánto? 6.000 búfalos. Eso en dinero, vaya sacando cuentas cuánto es.
Ah, ¿cómo se ve? Así se ve, hermano. Mire, gracias a los activistas fueron menos, dice este año. David ofrendó sacrificios de paz. ¿Qué ofrendamos nosotros? Y yo sé que me meto aquí en un problema porque a veces los hermanos no nos gustan que nos digan las cosas. Yo no estoy en el ánimo de reclamar a nadie en cuanto a la vida y albedrío libre que Dios nos dio. Pero déjenme decirle que a veces nosotros ponemos nuestros esfuerzos en ciertas cosas. Aunque David era una persona potentada, su hijo también, pero en primer lugar siempre estuvo Dios. El problema es que cuando yo tengo poder y el Dios no está en primer lugar, ahí yo, entonces, puede ser este mi Dios, puede ser unas grandes vacaciones. Pastor, yo no puedo tomarme vacaciones. Claro que puedes tomarte vacaciones, pero ¿quién está en primer lugar? Otros dedican sus esfuerzos, su tiempo a fiesta, encuentros sociales. Nos quebrantamos la salud por obtener grandes dividendos en esta vida. Pagamos a veces y nos metemos en cuentas y cuentas para tener ciertos artefactos. No es que esté mal, pero ¿cuál es realmente nuestro primer lugar? ¿Él es mi pastor? Porque David, cuando tuvo que demostrarlo, hizo muchos sacrificios de paz. Ese era David. Ese era el que escribió sobre su experiencia con el Señor. Tuvo un hijo que continuó ese linaje, aunque sabemos que Absalón no terminó bien. Pero Salomón es el que continuó su descendencia como rey. Y él aprendió mucho de su padre. Pues así como él era temeroso, procuró darle una educación cristiana a su hijo. Por eso que Salomón, ¿quién era Salomón? Ah, pastor, Salomón era una persona rica, tenía mucha, claro que tenía mucho, pero él se diferenciaba de otros que tenían mucho. ¿Por qué? Cuando sucedió la inauguración del templo, hermano, ese templo, no saben lo que era. Estamos hablando del primer templo. Y allí con nuestros hermanos estamos estudiando los lunes el tema del santuario. Y yo expliqué la hermosura que era ese templo. Las maderas de cedro, las maderas de olivo, un olor, una fragancia que se sentía. Cuando usted caminaba en el santuario de Moisés, usted pisaba tierra, pero aquí no, pisaba madera, veía oros con palmeras reflejados, ángeles y la luz del candelabro que pegaba contra las paredes en el mobiliario de Moisés. En este caso reflejaba los 11 candelabros en el templo de Salomón. Y cuando llegó el momento en que Dios tenía que aceptar la ofrenda, ahora ya construí esto, pero ¿a Dios le agrada? Hermano, en mis movimientos, en mi vida espiritual, yo le pregunto, Señor, yo voy a hacer esto, acabo de hacer esto. Demuéstrame si yo estoy haciendo bien. ¿Cómo iba a demostrar Dios? Dios te enviar fuego al altar, porque el altar no es que lo prendía un sacerdote, no. Primero tenía que prenderlo Dios y esa llama no la dejaban que se apague. Y es más, no solamente habían terminado todo, Salomón hizo un cuadrado aquí como
una réplica del altar y él se colocó ahí arriba como si él era la ofrenda. Y hizo una oración, hermano, que hizo llorar, conmover a los que estaban presentes. Oh Señor, no saben la oración que él hizo. Y antes de hacer la oración, dijo, traigan 1000 toros para el sacrificio. Traigan 120.000 corderos. Cualquiera diría, ya eso está suficiente para el sacrificio. No, para Dios nunca es suficiente. Traigan 22.000 animales más para Dios. ¿A qué dedicamos nuestro esfuerzo, mis queridos hermanos? Con que tú hagas una llamada a un hermano que está pasando por un mal momento, ya estás apacentando la grey de Dios. Cuando tú le envías un buen día, bendiciones, buenas tardes, que Dios te bendiga, buenas noches, que el Señor dé reposo y un sueño reparador y restaurador, ya estás trabajando sobre las ovejas del Señor. Estamos ahí aprendiendo a no ser egoístas. Y entonces Dios dirá, ¿dónde está? ¿Estos son todos tus hijos? No, ahí está el hermano. Tráeme a ese hermano que está apacentando las ovejas. ¿Qué desean, hermano? ¿Triunfar en esta vida? ¿Tener un buen trabajo? ¿Estar en los pináculos más altos de la tierra? ¿Poder tener crecimiento en todo lo que hacemos, en nuestras empresas? Déjenme decirles, mis queridos hermanos, los años han pasado y mi vista ha visto de todo. Me he esforzado muchas veces por ganar cosas. Me he esforzado por obtener esos pináculos. He nadado contra la corriente por estar en sitiales que otro no ha estado. Hemos sacado horas de sueño por ser el mejor en otras áreas, ser mejor que el otro. Pero déjenme decirle que con los años he aprendido algo, que el esfuerzo por conseguir los mejores sitiales, los mejores pináculos, las mejores posiciones, no sirve de nada si el Señor no te está pastoreando. Hemos visto lo que el mundo ofrece hoy en día. Y he visto la paz como yo, cordero, oveja, cuando Dios te está cuidando. Jehová, mi pastor, Él no me faltará. Yo recuerdo los últimos años, hermano. Hubo muchos momentos que me ha faltado la comida. Hubo años donde no he podido comprarme un zapato.
Y yo siempre le decía al Señor que a los lugares donde yo iba a hacer las campañas, siempre Él esté conmigo. Cuando había que recorrer senderos donde el micro no entraban 2 micros, en esos donde se veía el acantilado desde la ventana, Señor, solamente que tu presencia esté conmigo cuidándome. No me importa dónde me lleve. He comido poco y he comido menos de poco, pero siempre le he pedido que el Señor esté acompañándome. Un día hasta llegué a hacer una oración. Señor, permite que mis zapatos no se arruinen. Hasta me pareció, decía yo, no, capaz que no tenía que hacer eso. Mis zapatitos, me recuerdo, los mismos zapatos, yo no sé cuántos años dura, y ustedes saben que yo he recorrido barro, agua con esos zapatos, tierra, me han durado 6 años y medio. 6 años y medio estaban los zapatitos. Y esto lo recuerdo muy bien, cuando estaba mirando una vidriera, estaba mirando el zapato que yo quería. Como quisiera ese zapatito, lo miraba. A las 2 horas, 3 horas, hermano, no les miento, aparecen un matrimonio. Le venimos a traer esto. ¿Qué será, no? Porque era un regalo. Cuando lo abro, hermano, eran unos zapatos de 6 años. Ah, pero pastor, ¿qué significa? No lo va a entender porque es la experiencia de uno. Tal vez usted se pueda comprar 5 o 6 zapatos. Es la experiencia de que Dios está al cuidado. De que Él está a su mano. Yo no sé si se llega a entender, porque a veces no se puede explicar, es la experiencia que tú pases con Él. Cuenta las bendiciones que Él te dio. Yo recuerdo una vez cuando me agarró esto, ¿se acuerdan? Hace 2, 3 años, la enfermedad mundial. Cuando me agarró, yo iba a las casas de los hermanos que estaban enfermos. Y yo decía, no por mí, pero que yo no pueda contagiar a otros, nada más. Y si me tengo que contagiar, me tengo que contagiar. Porque yo había leído una carta escrita por puño y letra de Martín Lutero, que él en esa época de crisis, de enfermedad mundial, como la pasamos nosotros, él decía que estaba obligado por el amor de Dios a atender a las personas. Siempre, por todos los favores, por el pastoreo que Él me da, el cuidado que el Señor me da, que está siempre a mi lado. ¿Cómo yo no voy a demostrar agradecimiento a mi pastor? Nunca es inoportuno cuando a veces a mí me llaman para atender a cierta persona, no importa la hora, porque el Señor, yo entendí que el Señor a mí me atiende en cualquier horario. Hermano, ¿usted cree que yo a las 4 de la mañana, si yo oro, no, el Señor no está despierto? Claro que sí. ¿Y cómo no lo voy a demostrar yo? Yo les cuento mi experiencia, no sé cuál es la tuya, pero si tú tienes una experiencia, escribe un salmo para Dios. Dile, cuéntale a la gente tu experiencia. Díganle, hermanos, hermanas, a Cristo, a la gente, cuál es la experiencia de ustedes. Y a veces pasa, hermano, a veces pasa, como por ejemplo veo ahora, que muchos del movimiento
del Evangelio hay muchas mujeres que tienen colocados los pantalones que no tienen los hombres. Y no lo digo adivinando, yo he caminado mucho. Y hay muchas hermanas que tienen puestos los pantalones que a veces debieran llevar otro. Que el Señor me los bendiga. Y que aprendamos a que Él es nuestro pastor. Hoy en día, yo entendí, hoy en día, pero ya pasaron muchos años, me puede faltar todo, pero yo no quiero caminar sin que Él me falte. Va a haber días que vas a caminar con angustia. Días que vas a abrir la Biblia y no vas a tener ganas. Pero que esté la presencia de Dios allí con cada uno de nosotros. Hermano, eso es lo que yo deseo en cada uno de ustedes. Que tengan esa experiencia, hermano. Porque nuestras iglesias están secas del amor de Dios y abunda la frialdad. Solamente le pido a Dios que me permita un poquito más de aliento para continuar ayudando y apaleando el sufrimiento. ¿Por qué lo hago? Porque cuando yo estuve mal, el Señor me extendió la mano y no me soltaba. Y el viento del huracán, ay, Danielito lo iba a tirar para todos lados. Pero yo me sostuve en la promesa del Señor, que no iba a dejar, porque su presencia iba a estar conmigo. ¿Lo crees, hermano? Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes y que aprendamos a caminar, rompamos las barreras, los de acá, los de allá, no. El Señor tiene un pueblo y ese pueblo va a ser el que le va a amar, porque así como las palabras de Cristo se van a cumplir, ha llegado la hora de los que le aman en verdad y en espíritu. No es el conocimiento, no es, porque a veces tanto conocimiento vuelve fría a las personas. Sino que sepamos velar por el redil de Dios. Vamos a cantar un himno, el cual vamos a estar cantando estas noches. Los invito, vamos a cantar el himno 245. Vamos a aprender este himno. Yo no sé cuántos de ustedes conocen este himno. Bello, uno de los himnos más hermosos que puedo encontrar en el himnario. Vamos a cantar allí entonces el himno 245 para terminar. ¿Acaso te dejo Jesús a tiempo? Después de haber visto tu faz, de oírte y hablar de cual a tu paz. Me siento feliz en tu gracia, Señor, y anhelo seguir siempre así. He visto encenderse mi alma en amor, el cielo profeta. Ansío vivir
Vamos entonces a tener una palabra de oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por las muchas bendiciones que tú nos das, por el cuidado que tú tienes para cada uno de nosotros. Agradecido Señor porque tu mano nunca se ha cortado, tu mano siempre está presente aunque no la veamos. Tus santos ángeles siempre están alrededor nuestro cuidándonos. ¿Y por qué nos cuidan? Porque nosotros te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Bendito Dios, mi Señor, mi Pastor. Deseamos que tu presencia siempre esté con nosotros. Bendito y santo Dios, grande, sublime, inmenso en misericordia y amor para con la humanidad. Diste un sacrificio inmenso, lo más inmenso que el cielo podía ofrecer, a Cristo Jesús. Pero cuando Cristo se ofreció en la cruz, allí estabas tú, oh Padre Santo, también ofreciéndote. Allí estaba también Dios Espíritu Santo, dándose en sacrificio, dándolo todo, para que podamos escoger. De aquí es colocado dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál escogeremos hoy? Y aquí tú eres nuestro pastor. Que tu Espíritu trabaje para que reconocernos como ovejas y que nos dejemos pastorear por ti. Cambiar ese temperamento y ese carácter de dragón para ser un manso cordero, un manso oveja, así como lo fue en esta tierra nuestro Señor Redentor, nuestro Dios, Cristo Jesús, manifestado en carne. Pues vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. A ti, oh Dios, Padre de las consolaciones, mediante tu Cordero Santo y el ministerio del Espíritu Santo, seas tú alabado de generación en generación, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos, hermanos, el poder que hayan acompañado. Vamos a estar subiendo estos temas en la brevedad. Mañana vamos a estar tocando el tema 2, el versículo 2 y 3. Luego el sábado estamos por la mañana a las 11. Luego a las 3:30 con el otro tema. Y estaremos finalizando ya a las 9 de la noche con el último tema. Muchísimas gracias. Que el Señor me los acompañe. Bendiciones.